Hola, hola, bienvenidos al Superada del Control. Mi nombre es Charlize y les paso la introducción. Mas quien quiser pular la marca de tiempo, fica aquí para onde de fato a história empieza. La historia de hoy es: me contrataron como cocinero en el castillo y descubrí que el rey era un orco. Una historia de un romance sobrenatural, bien cativante, bien... ¡Ah! Perfecto. La narración de Zamaya y las historias tienen elementos ficticios, entonces cualesquiera las semejanzas con nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí. Las historias citadas son traducidas, adaptadas, às vezes até reescritas por mim para brindarles a melhor experiência possível. Agora, se não for pedir muito a vocês, puderem abaixar a tela, dar-me me gusta, comentar sua opinião e compartilhar com quem desfrutam das boas histórias e estão a perder nosso canal. Poderem também estar se subscrevendo ao canal para que não perca nenhuma nova história. Eu vou agradecer de coração. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com mais uma história. El rey Orc. Acepté el trabajo porque necesitaba dinero, eso fue todo, no había ninguna historia especial detrás de mi decisión. Mi madre necesitaba medicamentos, yo llevaba casi 2 meses sin encontrar un empleo estable y, cuando una agencia de servicio doméstico me ofreció trabajar como cocinera en un castillo, acepté sin hacer demasiadas preguntas. El sueldo era casi el doble de lo que podía ganar en cualquier restaurante de la región. Lo único extraño era que nadie quería decirme quién era el dueño. La mujer de la agencia solamente me explicó que se trataba de una familia noble, muy reservada, y que debía respetar ciertas reglas, no hablar con los invitados, no entrar en las habitaciones privadas, no salir de la cocina después de medianoche y, sobre todo, no preguntar por el rey. Aquella última regla fue la que más me llamó la atención, porque no puedo preguntar por él. Pregunté, la mujer evitó mirarme porque no es necesario, pensé que se trataba de uno de esos nobles arrogantes que creían estar por encima de todo el mundo. Me equivoqué, el castillo estaba a casi 2 horas de la ciudad, era enorme, construido sobre una colina rodeada de bosques, sus muros de piedra parecían antiguos y las torres se perdían entre la niebla de la mañana. Cuando llegué, un hombre mayor me recibió en la entrada, la nueva cocinera. Sí, sígame, no me explicó nada. Atravesamos varios pasillos hasta llegar a una cocina enorme, había más utensilios allí que en cualquier restaurante donde hubiera trabajado. Aquí preparará las comidas del castillo, dijo. El desayuno se sirve a las 7, el almuerzo a la 1, la cena a las 8. ¿Cuántas personas viven aquí? Actualmente 6. ¿Y el rey? El hombre se quedó quieto, me miró durante unos segundos. Usted no debe preocuparse por el rey. Después se marchó. Aquella noche preparé una sopa, pan recién horneado y carne asada. A las 8 en punto escuché pasos en el pasillo, eran pesados, muy pesados, pensé que se trataba de varios hombres caminando juntos, pero entonces apareció una enorme figura en la entrada de la cocina. Tuve que levantar la cabeza para verle el rostro. Era un orco, medía casi 2,5 metros, tenía la piel verde oscura, colmillos visibles y unas cicatrices que atravesaban parte de su rostro. Vestía una camisa negra sencilla y llevaba una corona de metal oscuro. Me quedé completamente inmóvil, él también. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, el hombre mayor apareció detrás de él. Su Majestad, el orco no apartó los ojos de mí. Ella es la nueva cocinera, explicó el hombre. El rey asintió lentamente, esperaba que dijera algo, no lo hizo, simplemente tomó un plato de la mesa y se sentó. Yo seguía sin moverme. Entonces él probó la sopa, su expresión cambió ligeramente. Está buena, dijo, su voz era grave, pero tranquila. Gracias. Me miró directamente. ¿Cómo se llama? Elena, asintió. Bienvenida al castillo, Elena. Después continuó comiendo como si nada extraño hubiera ocurrido. Yo regresé a la cocina completamente confundida. Había pasado toda mi vida escuchando historias sobre orcos, que eran violentos, que no tenían piedad, que odiaban a los humanos, pero aquel rey acababa de agradecerme por la sopa, y aunque todavía no lo sabía, esa sería la primera de muchas cosas que descubriría sobre él. Cuando terminé de limpiar la cocina, todavía seguía pensando en el rey, no porque fuera un orco bueno, sí, también por eso. Nunca había visto uno de cerca, pero lo que realmente me desconcertaba era su comportamiento. Esperaba encontrarme con un hombre arrogante, cruel y distante. En cambio, había comido tranquilamente, me había preguntado mi nombre y había agradecido la comida.
Al día siguiente preparé el desayuno intentando no pensar demasiado en él. A las 7 en punto escuché los mismos pasos pesados. Esta vez no me sorprendí tanto. El rey entró solo, llevaba ropa sencilla y no llevaba la corona. Buenos días, Helena. Buenos días, Su Majestad. Frunció ligeramente el ceño. No tienes que llamarme así cuando estamos solos. No supe qué responder. ¿Cómo quiere que lo llame? Kael. Me quedé mirándolo. Kael, ese es mi nombre. Asentí. De acuerdo. Se sentó frente a la mesa, le serví café, él tomó la taza y bebió un poco. Está demasiado fuerte. Me puse nerviosa. Lo siento. ¿Puedo preparar otro? No. Dejó la taza sobre la mesa. Me gusta así. Sonreí sin querer. Entonces no estaba tan mal. Kael levantó una ceja. No, por primera vez vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Durante los días siguientes nuestra relación se volvió extrañamente normal. Yo cocinaba, él comía, a veces hablábamos unos minutos. Descubrí que le gustaba la carne poco hecha, odiaba los dulces demasiado empalagosos y tenía la costumbre de leer durante el desayuno. También descubrí algo que nadie me había contado. Kael casi nunca recibía visitas. El castillo tenía 6 personas viviendo allí, pero la mayoría del tiempo parecía vacío. El personal hablaba poco. Cuando preguntaba por la reina, todos cambiaban de tema, hasta que una tarde decidí preguntar: ¿el rey está casado? La mujer que me ayudaba a lavar los platos dejó caer una cuchara. No vuelva a preguntar eso. ¿Por qué? Porque no es asunto nuestro. La conversación terminó ahí. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, escuché una discusión en el pasillo. Reconocí la voz del hombre mayor. No puede seguir haciendo esto. Kael respondió con calma: no cambiaré de opinión, Su Majestad. El consejo exige un heredero. El consejo puede esperar. La situación no es sostenible. Hubo silencio. Después escuché una frase que nunca olvidaría: no voy a casarme con alguien que me tenga miedo. Los pasos se alejaron. Yo fingí no haber escuchado nada, pero aquella noche comprendí que había algo mucho más complicado detrás de aquel castillo, y que Kael no era simplemente un rey reservado. Parecía estar luchando contra personas que querían decidir por él. A la mañana siguiente encontré una pequeña caja de madera sobre la mesa de la cocina. Dentro había monedas de oro. Me quedé helada. Kael apareció detrás de mí. Es para ti, porque tu madre necesita medicamentos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo sabe eso? La agencia me informó cuando solicitaste el empleo. Cerré la caja. No puedo aceptar esto. No es caridad. Entonces, ¿qué es? Kael me miró directamente. Un adelanto de tu salario. Es demasiado. Entonces considéralo un aumento. Lo miré sin saber qué decir. Él tomó la caja y la empujó nuevamente hacia mí. No quiero que trabajes aquí preocupándote por si tu familia puede pagar sus medicamentos. Y se marchó. Me quedé sola en la cocina. Por primera vez desde que había llegado al castillo, dejé de preguntarme por qué todos tenían miedo del rey. Empecé a preguntarme quién había sido cruel con él para obligarlo a convertirse en un hombre tan cuidadoso con los demás. La caja con las monedas permaneció sobre la mesa durante casi una hora. No quería aceptarla, pero cuando recordé el precio de los medicamentos de mi madre, entendí que rechazar el dinero por orgullo sería una estupidez. Guardé las monedas y decidí devolverle la diferencia de alguna manera. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, escuché voces en el comedor. No eran las del personal, eran desconocidas. Me acerqué un poco a la puerta. El consejo no puede seguir esperando, dijo un hombre. Ya he dado mi respuesta, contestó Kael. Entonces habrá consecuencias. Me estás amenazando dentro de mi propio castillo. Estoy intentando evitar una guerra. Hubo silencio. Después escuché una voz femenina. Nadie quiere una guerra, Kael, queremos estabilidad. Me asomé discretamente. Había 3 personas frente al rey, 2 hombres humanos y una mujer elfa. Todos llevaban ropa elegante. Kael estaba de pie frente a ellos. Su expresión era completamente diferente a la que yo conocía. No parecía tranquilo. Parecía cansado. No voy a casarme con la princesa Amara, dijo. La mujer elfa levantó la barbilla. Entonces el consejo buscará otra solución. No existe ninguna solución que implique obligarme. Eres el rey, Kael respondió sin levantar la voz. Precisamente por eso puedo decir que no. Decidí alejarme antes de que me descubrieran. Regresé a la cocina y continué preparando la cena. Unos minutos después, Kael entró. ¿Escuchaste? Me quedé inmóvil un poco. No pasa nada. Parece importante. Lo es. Continué cortando verduras. ¿Quieren obligarte a casarte? Sí. ¿Con una princesa? Sí. ¿Y por qué? Kael se sentó. Porque creen que un matrimonio entre 2 familias poderosas evitará una guerra, y funcionaría, quizá. Lo miré. Entonces, ¿por qué te niegas? Kael tardó en responder. Porque no quiero pasar el resto de mi vida con alguien que me mire como si fuera una criatura que debe ser tolerada. No supe qué decir. Él bajó la mirada. Los humanos llevan generaciones contando historias sobre los orcos. Sí.
Monstruos salvajes, asesinos, también cuentan historias sobre muchas otras razas, pero las nuestras son las que más miedo provocan. Su voz sonaba diferente. Tu familia piensa así. Kael soltó una pequeña risa amarga. Mi familia murió durante una guerra. Dejé el cuchillo, lo siento, no tienes que hacerlo si tengo. Kael me miró, durante unos segundos, ninguno habló, después preguntó, ¿tú me tienes miedo? La pregunta me tomó desprevenida, miré sus colmillos, sus manos enormes, las cicatrices de su rostro y luego recordé que había pagado los medicamentos de mi madre sin pedirme nada a cambio, al principio, y ahora, pensé unos segundos, ahora creo que eres bastante menos aterrador de lo que todos dicen. Una sonrisa apareció en su rostro. Eso es casi un cumplido, lo era. Kael se levantó antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Gracias por decirme la verdad. Cuando se marchó continué cocinando, pero esa noche algo había cambiado, ya no veía al rey orco, veía a Kael y sin darme cuenta había comenzado a sentir curiosidad por el hombre que existía detrás de la corona, Reddit del control. La relación entre Kael y yo cambió después de aquella conversación, no de una manera evidente, seguíamos siendo rey y cocinera, yo preparaba sus comidas y él mantenía sus responsabilidades, pero ahora hablábamos más, a veces se quedaba en la cocina mientras yo trabajaba, me contaba cosas sobre el reino, sobre los bosques del norte y sobre las antiguas costumbres de los orcos. Yo le hablaba de mi madre, de mi infancia y de los restaurantes donde había trabajado, por primera vez desde que llegué al castillo. Dejé de sentir que estaba trabajando en un lugar extraño, hasta que una mañana encontré a Kael herido. Entró en la cocina antes del desayuno, tenía una mano apoyada contra el costado. ¿Qué ocurrió? Nada, está sangrando. Miró su ropa, es solo un corte. Siéntate, Elena, siéntate. Me obedeció, fui por agua limpia y vendas. La herida no parecía grave, pero era profunda. ¿Quién te hizo esto? Nadie. Lo miré. No me mientas. Kael suspiró. Entraron en el bosque. ¿Quiénes? Cazadores. Te atacaron, intentaron. Sentí un escalofrío porque algunos grupos creen que los orcos no deberían gobernar este territorio. Terminé de vendarle la herida, y el consejo dice que fue un incidente aislado. ¿Y tú qué crees? Que no lo fue. En ese momento escuchamos un golpe fuerte en el patio. Kael se levantó inmediatamente. Quédate aquí. ¿Qué pasa? No salgas. Antes de que pudiera preguntarle algo más, desapareció por la puerta. Pocos minutos después escuché gritos, guardias corriendo. Caballos, después un sonido parecido a una explosión. Me quedé paralizada, quería salir, pero recordé sus palabras, no salgas. Pasaron casi 20 minutos, finalmente Kael regresó, tenía una expresión seria. ¿Estás bien? Asentí. ¿Qué ocurrió? Alguien intentó entrar por la puerta norte. ¿Quién? No lo sabemos. ¿Estás herido otra vez? No, lo observé. Estás mintiendo. Miró su brazo, tenía un corte pequeño. Esto no es nada, siéntate. Él obedeció nuevamente mientras limpiaba la herida. Kael me miró. ¿Por qué haces esto? Porque eres mi rey. No es una buena razón. Entonces porque eres mi amigo. Se quedó completamente quieto. Amigo, sí. Kael bajó la mirada. No tengo muchos, ya lo sé. Terminó de vendarse el brazo. Antes de levantarse tomó mi mano. Su mano era enorme comparada con la mía. Gracias, Elena. No la soltó inmediatamente, yo tampoco. Y en ese instante comprendí que lo que estaba creciendo entre nosotros no era solamente confianza, era algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Los días siguientes fueron tranquilos, pero algo había cambiado. Kael comenzó a buscar mi compañía incluso cuando no necesitaba comer. A veces aparecía en la cocina con algún libro bajo el brazo y se sentaba cerca de la ventana mientras yo preparaba el almuerzo. No hablábamos demasiado, pero tampoco necesitábamos hacerlo. Una tarde, mientras cortaba verduras, él dejó un pequeño paquete sobre la mesa. ¿Qué es? Ábrelo. Dentro había un cuchillo de cocina nuevo, era hermoso con el mango de madera oscura y una pequeña marca grabada en la hoja. Es demasiado bueno para mí. Un buen cocinero necesita buenas herramientas, y como sabes que soy buena cocinera. Kael sonrió, porque llevo semanas comiendo tu comida. Me reí. Eso no significa nada. Para mí significa bastante. Guardé el cuchillo. Gracias. Él asintió. Mañana quiero enseñarte algo. ¿Qué cosa? El jardín del castillo. Sí, no entendí por qué parecía tan importante. Al día siguiente, después del desayuno, me llevó por una puerta que nunca había utilizado. Detrás había un jardín enorme. No era como los jardines elegantes que había visto en otros palacios, era más natural. Había árboles frutales, hierbas medicinales y flores creciendo libremente. ¿Tú cuidas todo esto? Antes sí, antes. Desde que murió mi madre nadie volvió a cuidarlo. Miré alrededor. Entonces está abandonado. Un poco. Podríamos arreglarlo. Kael me miró sorprendido. Podríamos, claro. Durante las semanas siguientes comenzamos a trabajar allí. Yo plantaba hierbas para cocinar. Kael cortaba ramas y reparaba las cercas. A veces terminábamos cubiertos de tierra y riéndonos como dos personas normales, pero no todos estaban felices con aquella cercanía. Una tarde,
El hombre mayor que administraba el castillo me llamó aparte. Necesito advertirle de algo. ¿Qué ocurre? Debe mantener cierta distancia con su majestad. Me sorprendí. ¿Por qué? Porque hay personas que no aceptarán que una humana se acerque demasiado al rey, el consejo. Entre otros, Kael puede decidir con quién habla. El hombre suspiró. Sí, pero usted no conoce las consecuencias políticas. No estoy intentando hacer política, quizá usted no. Sus palabras me dejaron incómoda. Esa noche, Kael me encontró en la cocina. ¿Qué te dijo? Nada, Elena. Lo miré, me dijo que debería mantenerme alejada de ti. Kael se quedó callado. Tiene razón en una cosa, en cuál, estar cerca de mí puede ponerte en peligro. Ya intentaron entrar al castillo. Esto es diferente porque Kael se acercó porque sí. Descubren que me importas, pueden utilizarte contra mí. No supe qué responder. ¿Y te importo? Kael me miró durante unos segundos, más de lo que debería. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ninguno de los dos se movió. Entonces se escucharon pasos en el pasillo. Kael se apartó. Era un guardia, su majestad. Llegó una carta del consejo. Kael tomó el sobre, lo abrió, su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué dice? Pregunté. Me miró. Quieren que abandone el castillo. ¿Por qué? Porque han encontrado un candidato para ocupar mi lugar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién? Kael dobló lentamente la carta. Mi primo, y por primera vez entendí que nuestro problema no era solamente que el rey fuera un orco, alguien estaba preparando su caída. Kael no durmió aquella noche, yo tampoco. La noticia había cambiado completamente el ambiente del castillo. Los guardias estaban más atentos, las puertas permanecían cerradas y el personal hablaba en voz baja. A la mañana siguiente, Kael me pidió que no saliera de la cocina. No le hice caso. Lo encontré en la biblioteca hablando con el administrador del castillo. No puedo abandonar el trono solo porque el consejo lo exige, dijo Kael. Su majestad, no se trata solamente del consejo, respondió él. Hombre, varias familias nobles ya han jurado apoyar a su primo, y el ejército, dividido. Kael apretó los dientes. Entonces están intentando provocar una guerra civil, eso parece. Me quedé en la puerta. Kael me vio. Te dije que te quedaras en la cocina, y yo decidí no hacerlo. El administrador nos miró y salió de la biblioteca. Cuando estuvimos solos, Kael se acercó. No quiero que estés involucrada, ya estoy involucrada, precisamente por eso quiero que te vayas. La frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Quieres que me marche? Quiero que estés a salvo. No es lo mismo. Kael guardó silencio. Si el consejo toma el castillo, no sé qué harán con las personas que me apoyan, y tú probablemente me obligarán a abdicar, y después, no lo sé. Lo miré. Entonces no voy a irme, Elena, no voy a abandonar a un amigo porque otros decidieron que no merece ser rey. Kael bajó la mirada. Eres demasiado valiente. No, solo soy terca. Por primera vez en días, sonrió, pero la tranquilidad duró poco. Esa tarde un guardia apareció corriendo en la cocina. Su majestad. Kael llegó detrás de él. ¿Qué pasó? Encontramos a dos hombres intentando entrar por el túnel del oeste. Kael se puso serio. Los capturaron, uno escapó, el otro está detenido. Molina, el capitán de la guardia, interrogó al hombre. Descubrieron que pertenecía a un grupo que apoyaba al primo de Kael. Pero había algo peor. El hombre llevaba una carta con instrucciones. La abrimos sobre la mesa. Decía que debían entrar al castillo durante la noche, abrir las puertas principales y permitir la entrada de soldados. La fecha era esa misma noche. Kael ordenó cerrar todas las entradas, pero antes de que pudiera terminar de dar instrucciones, escuchamos un estruendo. Las puertas principales habían sido atacadas. Los guardias corrieron hacia el patio. Kael tomó su espada. Quédate aquí, no, Elena. No voy a esconderme. Me miró durante unos segundos, finalmente asintió. Entonces quédate detrás de mí. La batalla fue breve. Los soldados que intentaban entrar no esperaban tanta resistencia, algunos fueron capturados, otros huyeron. Cuando todo terminó, Kael regresó cubierto de polvo y con una pequeña herida en la frente. Me acerqué. ¿Estás bien? Sí, le limpié la sangre con un paño. Esto está empeorando. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Kael me miró. Voy a hablar con el consejo, solo. No, tomó mi mano. Quiero que vengas conmigo. No era una orden, era una petición, y acepté. El viaje hasta la capital duró casi todo el día. Kael viajó acompañado por 6 guardias. Yo iba en el mismo carruaje que él, todavía intentando entender por qué había aceptado acompañarlo. ¿Estás segura?, preguntó por tercera vez. Sí, podrías quedarte en el castillo, y tú podrías dejar de preguntarme lo mismo. Kael sonrió. Solo quería asegurarme. Cuando llegamos a la capital, entendí por qué el consejo tenía tanto poder. El palacio estaba lleno de nobles, soldados y representantes de distintas regiones. Todos miraban a Kael, algunos con respeto, otros con miedo,
y unos cuantos con evidente desprecio. La reunión comenzó poco después de nuestra llegada. El líder del consejo se puso de pie. Su Majestad, los acontecimientos recientes demuestran que el reino necesita estabilidad. Kael permaneció de pie y creen que mi salida traerá estabilidad. Creemos que su primo tiene el apoyo necesario. ¿De quién? El hombre mencionó varios nombres. Kael los escuchó sin interrumpir, después habló. Quieren reemplazarme porque soy un orco. Nadie respondió. No digan que es por estabilidad, díganlo claramente. El silencio fue suficiente. Entonces un noble se levantó. No se trata de su raza, se trata de su capacidad para gobernar. Kael señaló la mesa. Durante mi reinado, los impuestos disminuyeron, el comercio aumentó y las fronteras permanecieron en paz. Hasta ahora, hasta que ustedes decidieron desafiar al gobierno, la discusión se volvió cada vez más tensa. Yo permanecía al fondo de la sala hasta que el líder del consejo me señaló, y ahora vemos que incluso una simple cocinera tiene acceso a las reuniones del rey. Algunos nobles rieron. Kael dio un paso hacia él. Ella está aquí porque confío en ella. Eso es precisamente lo que preocupa, porque una humana sin experiencia política puede influir en decisiones importantes. Sentí que todos me miraban. Antes de que pudiera responder, me acordé de algo. La carta encontrada en el castillo, la saqué del bolso. Quizá deberíamos hablar de esto. El salón quedó en silencio. Molina tomó la carta y la entregó al consejo. La encontramos en poder de uno de los hombres que intentó entrar al castillo. El líder del consejo la leyó. Su rostro cambió. Esto no demuestra nada, demuestra que alguien dentro del consejo está colaborando con los atacantes, dije. Un murmullo recorrió la sala. Entonces un guardia entró corriendo. Tenemos noticias. Todos se volvieron hacia él. El príncipe Darian abandonó la ciudad esta mañana. Darian era el primo de Kael, el mismo hombre que el consejo quería colocar en el trono. Kael comprendió inmediatamente a dónde fue. A la fortaleza del norte. Molina palideció. Allí están concentrando tropas. Kael miró al consejo. Ahora sí tienen su guerra, pero antes de que alguien pudiera responder, un mensajero llegó con otra noticia. La fortaleza del norte había cerrado sus puertas, y habían proclamado a Darian como nuevo rey. Reddit del control. Kael no necesitó que nadie le explicara lo que aquello significaba. Si Darian había conseguido controlar la fortaleza del norte, tendría acceso a una parte importante del ejército. El consejo comenzó a discutir. Algunos querían enviar soldados inmediatamente, otros querían negociar. Kael permaneció en silencio hasta que todos terminaron. No voy a comenzar una guerra contra mi propio pueblo. Uno de los nobles se levantó. Entonces perderá el trono. Prefiero perder el trono antes que miles de vidas. Lo miré y entendí por qué tanta gente lo seguía. No porque fuera un orco, porque era un rey que realmente tenía miedo de lo que una guerra podía hacerle a su pueblo. Molina entró en la sala. Su Majestad, necesitamos regresar al castillo. ¿Por qué? Porque recibimos un mensaje. Le entregó una carta. Kael la abrió, la leyó una vez, después me miró. ¿Qué ocurre? Me entregó el papel. Solo había una frase: si no abdicas antes del amanecer, atacaremos el castillo. El consejo quedó en silencio. Kael dobló la carta. Nos vamos. Regresamos al castillo durante la noche. El viaje fue tenso. Cuando llegamos, todos los guardias estaban preparados, habían levantado barricadas y cerrado las puertas. Kael reunió a los habitantes del castillo. No sabemos si atacarán, y si lo hacen, pregunté. Entonces defenderemos el lugar sin provocar una masacre. Me tomó aparte. Quiero que te vayas. Otra vez no, Elena, esta vez es diferente. No, si el castillo cae, no pienso abandonarte. Kael se quedó mirándome porque la pregunta salió en voz baja. Yo también tardé en responder. Porque te quiero. Kael no dijo nada, parecía haber olvidado cómo respirar. No sé cuándo ocurrió, continué, solo sé que ocurrió. Él tomó mi rostro entre sus manos. Yo también te quiero. Nos abrazamos. No hubo promesas exageradas, no hubo palabras perfectas, solo dos personas que sabían que podían perderlo todo al día siguiente, pero el ataque nunca llegó. Poco antes del amanecer, apareció un grupo de soldados en la entrada. No venían a atacar, venían con una bandera blanca. El comandante bajó del caballo. Su Majestad, Darian quiere negociar. Kael salió a recibirlo. Darian estaba entre los soldados, era más joven que Kael y tenía una expresión arrogante. Abdica, dijo. No, entonces habrá guerra. Kael dio un paso hacia él. ¿Por qué quieres el trono? Darian sonrió. Porque tú nunca debiste tenerlo por ser un orco. Darian no respondió. Kael continuó. No quieres gobernar, quieres demostrar que puedes quitarme algo. Darian apretó los puños. Entonces Molina apareció con varios documentos. Tenemos pruebas. Darian se volvió. Los documentos demostraban que había financiado los ataques al castillo y comprado el apoyo de varios nobles. El consejo había descubierto la verdad. Darian fue arrestado. Los soldados que lo acompañaban depusieron las armas. La guerra terminó antes de comenzar. Kael permaneció en silencio durante unos segundos, después miró hacia mí, y sonrió. Por primera vez parecía realmente libre.
Después de la detención de Darian, el rey no tardó algunas semanas en recuperar la calma. Los nobles que habían apoyado el golpe fueron juzgados y algunos perdieron sus cargos, otros reconocieron públicamente que habían sido engañados. Kael decidió no castigar a quienes simplemente habían tenido miedo de una guerra. Si castigamos a todos los que dudaron de nosotros, me dijo, terminaremos gobernando un reino lleno de enemigos. El consejo fue reorganizado, el ejército volvió a sus cuarteles y las fronteras permanecieron tranquilas, pero había algo que todavía preocupaba a Kael, nuestra relación, no porque él se arrepintiera, sino porque sabía que muchos nobles nunca aceptarían que una humana estuviera junto al rey orco. Una tarde, me pidió que lo acompañara al salón principal. Había varias personas esperando el consejo, los comandantes, representantes de las principales familias. Kael se puso frente a ellos. Quiero anunciar algo. Todos guardaron silencio. Helena dejará de ser mi cocinera. Lo miré sorprendida. Antes de que pudiera pensar que quería despedirme, continuó, a partir de hoy será la encargada de los jardines reales y de la cocina del palacio. Algunos nobles comenzaron a murmurar, Kael los ignoró, y también será mi compañera. El silencio fue absoluto, sentí que mi corazón golpeaba con fuerza. Una mujer del consejo se levantó. Su Majestad, ¿está seguro? Kael la miró completamente. Esto tendrá consecuencias, ya las hemos tenido. La mujer bajó la cabeza. Nadie volvió a discutir. Después de la reunión, salimos al jardín. Acabas de anunciar nuestra relación delante de todo el reino. Kael sonrió. Sí, podrías haberme avisado. Lo sé. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque si te lo preguntaba, probablemente habrías intentado convencerme de que no lo hiciera. Quizá precisamente. Me reí. Caminamos entre los árboles que habíamos plantado juntos. Las primeras flores ya estaban apareciendo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que este jardín estaba abandonado? Sí, ahora está mejor, mucho mejor. Kael tomó mi mano. Como muchas cosas, lo miré. Nunca imaginé que aquel trabajo sería el comienzo de una vida completamente diferente. Había llegado al castillo pensando únicamente en conseguir dinero para ayudar a mi madre. No esperaba conocer a un rey orco, no esperaba involucrarme en una disputa por el trono, y mucho menos esperaba enamorarme de él. Pero la vida rara vez pregunta qué esperamos, a veces simplemente abre una puerta, y nosotros decidimos si tenemos el valor de atravesarla. Pasaron 3 años desde el día en que conocí a Kael. El reino cambió mucho durante ese tiempo. Los acuerdos con los territorios vecinos mejoraron, el comercio aumentó y las tensiones entre humanos y orcos comenzaron a disminuir. No ocurrió de un día para otro. Hubo personas que nunca aceptaron a Kael, también hubo quienes nunca aceptaron nuestra relación. Pero aprendimos a vivir con ello. Mi madre se recuperó y terminó mudándose cerca del castillo. Kael incluso construyó una pequeña casa para ella dentro de los terrenos reales, algo que mi madre todavía consideraba demasiado generoso. Yo seguí cocinando, aunque ya no como antes. La cocina del castillo se convirtió en un lugar mucho más alegre. Incluso Kael empezó a cocinar algunas veces. No era bueno, pero insistía en intentarlo. Una noche preparó una sopa que estaba tan salada que tuve que fingir que me gustaba. Él me miró durante unos segundos. Está horrible. Me eché a reír muchísimo. Entonces, ¿por qué dijiste que estaba buena? Porque eres el rey y tú eres mi esposa, puedes decirme la verdad. Sonreí. Todavía me parecía extraño escuchar aquella palabra, esposa. Nunca imaginé que algún día estaría casada con un rey orco, pero allí estaba, en nuestra casa, lejos de las formalidades del palacio. Kael era simplemente Kael, el hombre que cuidaba las plantas del jardín, el hombre que leía durante el desayuno, el hombre que todavía se despertaba algunas noches después de soñar con la guerra que había perdido a su familia, y también era el hombre que siempre dejaba una taza de café preparada para mí. Una mañana, mientras caminábamos por el jardín, Kael se detuvo frente al primer árbol que habíamos plantado juntos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Preguntó. Que cuando llegaste aquí pensé que te irías en menos de una semana. Yo también. ¿Te arrepientes? Lo miré. ¿De haber aceptado el trabajo? Sí. Kael abrió mucho los ojos. En serio. Me acerqué y tomé su mano, porque ahora sé que debí haber llegado mucho antes. Sonrió y mientras caminábamos de regreso al castillo, pensé en la mujer que había llegado allí buscando solamente un sueldo mejor. Nunca habría imaginado que detrás de aquellas enormes puertas encontraría un rey que no necesitaba que alguien lo salvara, solo necesitaba que alguien lo viera como realmente era, y yo tuve la suerte de ser esa persona. Al final, no fue el castillo lo que cambió mi vida, fue el orco que todos me habían enseñado a temer, el hombre que terminó enseñándome que algunas veces las historias que nos cuentan sobre los monstruos son escritas por personas que nunca se atrevieron a conocerlos. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.